esta hermosa hora, hermanos, vamos a continuar viendo este hermoso tema que estamos llevando, hermanos, amén. Es un seguimiento del tema que estamos viendo de madurez espiritual, amén. Y ahí está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, en su verso 5. Vamos a leer hoy solamente el verso 5 porque ahí ya estamos meditando sobre la madurez espiritual y hemos hablado, hermanos, de este punto, de este tema en esta carta del apóstol Pedro, hermanos, y les invito a ponerse de pie y damos una lectura a la palabra del Señor, amén. Y así vamos a meditar esta linda palabra que estamos leyendo, que también nos anima y nos exhorta a amar a Dios, a ser expresivos, ¿verdad? Expresivos, para expresar a Dios en nuestro amor. Claro que Dios nos oye cuando le decimos que le amamos, claro que nos oye y nos cree, pero Él quiere que le expresemos, ¿verdad?, nuestro amor. Y el apóstol Pedro aquí lo que está predicando a la iglesia, ¿verdad?, es que la iglesia aprenda a expresar su amor al Señor, aprenda a expresar su amor al Señor. No somos perfectos, no entendemos muchas cosas tal vez, pero el Señor espera que lo aprendamos. Por eso hay una enseñanza, por eso hay una vida de instrucción para la iglesia. Entonces, capítulo 1, verso 5, lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bendito sea el Señor. Amén. Vemos, hermanos, amén. Estamos en un seguimiento, ¿verdad?, del tema, del texto. La semana pasada vimos, ¿verdad?, este punto: añadir a la virtud conocimiento. Vemos aquí, hermanos, un consejo para una vida de madurez. O sea que cada paso que esta lectura va avanzando, se supone que, hermanos, que es una trayectoria, una vida completa de entregarnos al Señor y alcanzar el mayor conocimiento que podamos alcanzar en esta vida, en esta tierra donde estamos, de tal modo que aprendamos a expresar nuestro amor al Señor, nuestra obediencia, que esto es lo que el Señor espera de la iglesia que se ha convertido, que ha creído en Él. Pero podemos, hermanos, notar algo importante que les he hablado, ¿verdad?, sobre este punto de la carta del apóstol Pedro, y es que al final de este texto, amén, dice así, al final o casi al final de esta explicación del apóstol Pedro a la iglesia, amén, dice acá en el verso 9, nos hace, ¿verdad?, nos da una referencia por qué es necesario, importante añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y así lo que sigue, ¿verdad? Dice acá en el verso 9: pero el que no tiene estas cosas, dice acá, tiene la vista muy corta, es decir, entiende muy poco de las cosas de Dios. Dice acá, es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que se ha olvidado de que un día se arrepintió y que Dios lo perdonó. Se ha olvidado de que tiene un gran valor el que Dios lo haya perdonado de sus pecados. O sea, olvidarse de nuestros pecados antiguos, del perdón de nuestros pecados, significa que no valoramos, dejamos de valorar la salvación. Ya nos parece algo sin valor, de poca importancia. Pero dice acá en el verso 10: por lo cual, hermanos, tanto más, dice acá, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección.
Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí también hay una promesa de que Dios guardará nuestro caminar. Tendremos, ¿verdad? Tal vez como hombres, como personas, ¿verdad? Humanos, tendremos algunas faltas, que todos pecamos, todos fallamos, pero no hasta el punto de vernos en el suelo, hermanos, caídos, arrastrándonos nuevamente en el pecado de donde salimos. No, a eso se refiere aquí. No caeréis jamás. No significa que no fallemos, significa que no volveremos otra vez a nuestra vida antigua, arrastrándonos en el pecado, tal vez en el alcohol, en la droga, en el adulterio. No vamos a volver allá. Tal vez fallemos, tal vez pecamos, tenemos algo, ¿verdad? Todos fallamos, todos tenemos una falta, pero no significa, cuando dice acá, ¿verdad? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, no significa que no tengamos una falta. Pero lo que Dios aquí está diciendo, nunca vamos a regresar al mundo, no vamos a regresar a vivir en el pecado, porque de esta manera, otra advertencia y otra razón por qué tenemos y necesitamos estas cosas, dice en el verso 11, esta es más drástica, esta es más terrible, más poderosa. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Porque de esta manera os será otorgada. En otras palabras, porque haciendo estas cosas vamos a poder entrar en el reino celestial. No haciendo estas cosas, se nos va a cerrar las puertas. Eso es terrible. O sea que esto que estamos leyendo no es algo que tiene poca importancia. Si vamos a terminar nuestra carrera y nos van a cerrar la puerta del reino, entonces perdimos todo. También el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando habla, ¿verdad?, de la santificación, en el libro de Tesalonicenses, tiene el mismo sentido exactamente, ¿verdad? Cuando habla, amén, de la santidad, primera de Tesalonicenses 5, versos 22 al 23, dice así: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pone claro, ¿verdad?, el apóstol Pablo, de que todo esfuerzo que el cristiano tiene que hacer por servir a Dios, por amar al Señor, no es vano, y tiene que ver exactamente con el final, donde el hombre va a ser juzgado y va a entrar en el reino o no va a entrar en el reino, va a entrar al cielo o no va a entrar al cielo. Entonces es serio esto, hermano. Hablar de la santidad y hablar de la obediencia de estos dos textos que estoy mencionando, siempre terminan diciendo, hermanos, que hay una gravedad, hay una consecuencia si no se busca a Dios como Él lo pide. Simplemente se nos cierran las puertas del reino. Simplemente en la venida de Cristo no habrá salvación para nosotros. Entonces, por esa razón, entonces es importante la madurez espiritual, porque ya Pedro menciona que vamos a tener problemas en la entrada, vamos a tener problemas en la entrada al reino celestial. Entonces es grave, es terrible, ¿verdad? No está hablando de una pequeña consecuencia, sino de una consecuencia fatal. El que llegue allí y le sea cerrada la puerta no tiene otra opción, no hay, porque al contrario, dice aquí Pedro, ¿verdad?, tendrá una amplia entrada. Quiere decir que entraremos, ¿verdad?, ampliamente, sin discusión, sin observaciones. Vamos a ver. Entonces, hermanos, quiere decir que Dios espera que escalemos, hermanos, que en nuestra vida espiritual como creyentes, Dios espera que escalemos, que avancemos, que crezcamos, que pasemos a otro año, ¿verdad? No podemos seguir en primer año. Esa es la idea,
¿verdad? Que un niño esté en toda la vida de su escuela en el primer año es algo ilógico, ¿verdad? Los padres llegaría el momento que lo saquen de la escuela. No sirve de nada que estés en la escuela todo el tiempo en primero, ¿no? ¿A qué padre le gustaría que su hijo, ¿verdad?, termine a los 20 años el primer año de primaria? Es algo ilógico, es algo que no tiene sentido. Así es la vida cristiana. No puede ser que como empezamos, así terminemos. Hay que avanzar. Entonces, hablar de la madurez habla de crecer, habla de avanzar, habla de cambiar, habla de llegar a un punto en que se vea avance en nuestras vidas. Si no hay avance, hermanos, hay problemas. Tenemos problemas con Dios, ¿sí? Con Dios tenemos problemas. Porque pues es el fin de cada texto, cada palabra, cada mensaje de los siervos de Dios, de los apóstoles. Siempre tiene una advertencia de la venida de Cristo, o una advertencia de no entrar al reino. ¿Por qué los apóstoles decían esto? Para hacerle sentir a la iglesia la necesidad de hacer las cosas bien. Que la iglesia se dé cuenta que vale la pena luchar y vivir como Dios pide y no hacer nuestra propia voluntad, sino crecer conforme a su enseñanza. Entonces, hermanos, estamos avanzando acá. Vemos, ¿verdad? Aquí donde ya llegamos, estamos hablando de añadir a vuestra virtud conocimiento. Dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Esa palabra, poniendo toda diligencia, es que tienes que estar ocupado, tienes que estar, hermano, vigilante, ¿verdad? Velando tu vida, en tu vida cristiana, que no te descuides, que no te apartes, que no abandones lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, de esto hemos hablado mucho, porque repetimos, casi como que repetimos el mensaje, porque hace falta que se nos quede, hermanos. Dios tiene ese amor, como lo dijo el apóstol Pablo. A mí no me es molesto, le dijo a los corintios, a una de las iglesias, le dijo: a mí no me es molesto escribir estas palabras otra vez. Más bien es seguro para ustedes, para que ustedes entiendan y aprendan que esto es importante para sus vidas. Y lo mismo, hermanos, podemos decir acá desde este púlpito. No me es molesto hacer un mensaje donde tengo que usar el mismo tema, porque creo que hasta que nosotros empecemos a permitir que pueda nacer en nosotros esa fe y esa obediencia, hermanos, que Dios espera, y yo espero como pastor, poder ver una iglesia que por lo menos haya entendido y aprendido. Me voy a ir tranquilo, me voy a ir feliz, viendo que muchos entendieron el mensaje, lo pusieron en práctica y recibieron su bendición, y todavía llegarán al Señor y entrarán ampliamente al cielo. Eso es mi anhelo, eso es mi ideal, eso es lo que a mí me tiene acá vivo y siguiendo predicándoles la palabra. Entonces dice acá: vosotros también poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, porque Dios nos ha amado, porque Dios nos ha hecho sentir su presencia, porque esto de adorar a Dios y alabar a Dios y que su presencia viene a nosotros es un enamoramiento que Dios hace con nosotros. Cuando alguien se enamora de alguien, hermanos, uno da todo. Cuando llega el enamoramiento, ¿verdad?, entre una mujer y un varón, un joven y una joven, hermano, el joven, cuando de verdad está enamorado, está dispuesto a muchas cosas, a veces hasta a desafiar a sus propios padres, porque ama a una joven, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes, por hacer lo que su novia, ¿verdad?, quiere, hasta a veces defraudan a sus padres, deshonran a sus padres, porque están tan enamorados que son capaces de hacer lo que sea? El Señor nos enamora, el Señor, hermano, en su Espíritu Santo nos lleva para su alabanza, su adoración. Pero, hermano, vivir la presencia de Dios, adorarle así, implica que después de sentir todo eso, Dios espera que nuestra vida cambie. Dios espera que nuestra perspectiva de mirarlo a Él cambie y nos sintamos más comprometidos, nos sintamos con más ánimo, más fuerzas, más dispuestos
a poner todo por el Señor, de modo que si tenemos que morir por causa de Cristo, que lo estemos, mis amados. Hasta allá Dios quisiera que nosotros crezcamos. Eso sería madurez, ¿verdad? El que no tiene madurez apenas ve pruebas y se queja con Dios. No hay madurez. Imagínate si tiene que dar su vida, peor, ni lo haría. Pero aquel que ha alcanzado madurez, como Esteban, aún apedreándolo, la gente nunca maldijo a los que lo apedreaban, sino dijo Esteban, ¿verdad?, al Señor: Señor, no les pongas en cuenta este pecado. ¡Qué tremendo! Eso es verdaderamente estar enamorado del Señor. De ninguna manera quiere quedar mal con Dios, aún cuando tiene que soportar algo tan difícil. Pero cuando somos niños y no hay madurez, poquita cosa nos estamos quejando con Dios, estamos negando a Dios y nos vengamos de Dios como si Dios tuviera la culpa. Aunque otras personas nos hacen algo, el que paga todo es Dios. Abandonamos al Señor, lo podemos hacer, porque hace falta entender que Dios no está haciendo nada, sino que Dios ha hecho todo por nosotros y nosotros debemos de estar dispuestos a dar todo por Él. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, conocer al Salvador, conocer al Salvador. Bueno, el punto acá, ¿verdad?, que estamos viendo es añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces vamos avanzando. Acá dice: hay que añadir a la virtud conocimiento. Podemos tener muchas cosas que expresar a Dios: amar, tener piedad, tener amor, manifestar como creyentes de las virtudes de Dios. Pero también Dios dice acá que hay que tener conocimiento. Cuando uno cree en Cristo, hermanos, uno no tiene todo el conocimiento. Uno cree en ese momento por fe, por la palabra que nos ha tocado, por el Espíritu Santo que nos redarguyó. Le dijimos al Señor: Señor, te acepto, creo en ti, quiero que tú entres a mi vida. Pero eso no trae todo el conocimiento. Entonces el conocimiento hay que añadirlo. Y aquí habla de añadir a la virtud conocimiento. Y esto es crecimiento, ya que la fe significa creer en Cristo, y la virtud significa tener el carácter de Jesús. Aprender a tener el carácter, dejar que Cristo tome nuestro carácter y lo moldee al de Él. Y teniendo el carácter necesitamos conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento acá, cuando habla esto, no explica más nada, solo dice añadir a la virtud conocimiento. Pero como tenemos que estudiar la palabra y ahondar un poco en qué significa la palabra conocimiento, vimos que una de las cosas que Dios espera es que de verdad conozcamos a Dios, al Salvador. La idea del Evangelio, hermanos, es creer en Cristo. ¿Qué significa conocer a Cristo? Pero en verdad debemos conocer a Cristo. Vimos, ¿verdad?, la semana pasada que una imagen, ¿verdad?, que nos da el conocer a Cristo fue Mateo 16, 17 al 17, cuando dice acá: respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro, aquí, entre todo lo que pudiéramos decir de conocer a Cristo, este es un pasaje, es una experiencia muy clara de qué es conocer al Salvador. Todos tenían algún argumento de decir: sí, conocemos a ese Jesús, es el hijo de María, es un gran profeta, etc. Algunos dijeron que era Elías, otros dijeron que era otro profeta. Pero cuando llegó el Señor con los discípulos, dice la palabra que Él, preguntándole: ¿ustedes quién dicen que soy? El apóstol Pedro dijo una cosa muy tremenda, ¿verdad? Él dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres la promesa, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, significa que Dios que está en los cielos vino a habitar con nosotros. Entonces ese es verdaderamente el Salvador. El Salvador es Emmanuel, es Dios con nosotros, es el ungido. Pero también dice que eres el Hijo del Dios viviente.
significa que Él vendría a nacer, pero que aún cuando nació de María no es hijo de la carne, sino es hijo de Dios. Dos cosas, dos palabras que demuestran el conocimiento verdadero. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Dice acá, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En realidad, o en verdad, nosotros debemos conocer a Jesús, hermano. Es importante que tengas una experiencia de verdad con Cristo. Es importante que tú en verdad entiendas con todo tu ser quién es Cristo. No únicamente que te lo hayan presentado con el nombre, sino que tú lo entiendas con todo tu corazón. ¿Quién es la persona en quien tú has creído? Que tengas realmente un convencimiento en ti que realmente Él es el Salvador y es el Señor. Dos cosas que nosotros tenemos que entender. Él es el Salvador. Nadie puede salvarse sin Cristo. El que de verdad cree que Él es el Salvador se salva, porque hay que creer que Él es el Salvador, pero también hay que creer que Él es el Señor. Cuando tú crees en Cristo y crees que es el Señor, entonces no habrá ninguna cosa que Él diga y tú no desobedezcas, porque eso es creer que Él es el Señor. Significa que lo que Él diga se hace. Eso significa Señor. Cuando alguien es tu Señor, es que haces lo que Él dice. ¿Quién comprende realmente eso? ¿Quién ha tenido una experiencia con el Señor para que Él pueda decir, para que podamos decir: Señor, yo te conozco, tú te has manifestado, en algún momento todo mi ser te comprendió, te miró? Como dice el apóstol Pedro. Les conté, ¿verdad?, de que el apóstol Pedro en una ocasión, estando, ¿verdad?, pescando, le dijo al Señor: tira la red. Pero habían pescado toda la noche, entonces lo hicieron, dice la palabra, en el nombre del Señor. Lo echaron y vieron el resultado. Y Pedro, dice la palabra, que él se apartó del Señor, se alejó y le dijo: apártate de mí, porque yo soy pecador. Está diciendo: tú eres Dios, tú no pecas, tú no tienes pecado, yo soy pecador. Esas son las marcas de conocer al Señor. Yo no sé cómo has tenido una experiencia con el Señor, de conocerlo, pero yo creo que todo aquel que se ha hecho cristiano es porque ha tenido una experiencia. El apóstol Pablo, aun cuando él era doctor de la ley, conocía mucho en Biblia o en el libro de la ley, aún así Pablo tuvo una experiencia de encuentro con Cristo. Pablo puede relatarlo varias veces. ¿Por qué? Porque él sabe que ha tenido un encuentro. Él conoció a Jesús. Cuando él miró aquella luz que lo encegueció, él dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese día Pablo, se puede decir que para Pablo ese fue el día que conoció al Señor. Entonces, cuando habla de aquí la palabra, hay que añadir conocimiento, hermanos, a nuestra virtud. Significa que primeramente necesitamos creer, necesitamos conocer al Salvador. Conocer al Salvador a quien nosotros supuestamente hemos creído. Tiene que haber esa experiencia en nuestra vida. Algún momento llegó en nuestra vida y entendimos eso. Por eso lo enseñamos. Pero ese no es el tema de hoy. Ese es el tema de la semana pasada, ¿verdad? Número 2, conocer la salvación. La salvación, hermano, que es la gracia. Mucho se ha malinterpretado en muchas partes la salvación. Pero déjame decirte que la salvación tiene una clave, tiene un seguro. La salvación no lo conoce cualquiera. La salvación es Dios el que te lo muestra. Cuando la gente tiene una fe que no es fe y una creencia que no conoce a Dios, no entiende nada.
Entonces ni siquiera comprendemos realmente qué es la salvación. No entendemos, hermanos, el precio. No comprendemos la magnitud de esa obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Cuánta gente tiene el conocimiento de que Cristo fue crucificado, pero hasta allá? Y mucha gente puede sentirse un poco así, como tener misericordia por el que está en el madero, por el que está colgado en la cruz, pero hasta allá. En realidad entienden qué es la salvación. Bueno, estamos hablando que hay que tener conocimiento. Hay tres cosas de las cuales quiero hablar, y uno es esta: conocer al Salvador es conocimiento. El que conoce al Salvador es bienaventurado, como lo dijo Jesús a Pedro. Eres bienaventurado porque tú no lo aprendiste de un apóstol, de un pastor, no alguien te dijo, sabe, este es el Señor. Tú lo experimentaste en tu vida, en tu ser, le dice el Señor Jesús. Amén. No te lo reveló carne ni sangre. Significa que Pedro no aprendió eso de alguien. Nadie le dijo, es que este es el verdadero Mesías. No, Pedro se convenció cuando sintió la presencia de Jesús que estaba cerca de él y le dijo, apártate. Es como cuando Moisés miró la zarza y le dijeron, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Pedro dijo esto en un sentido contrario. Él dijo, apártate de mí, me alejo de ti, porque tengo sucios los pies. Amén. Eso está diciendo aquí Pedro. Está reconociendo que el que está allí es Dios. Amado hermano, y en nuestra vida es importante conocer al Señor, pero también es importante conocer la salvación. Conocer la salvación es conocimiento verdadero. Eso nos hace, hermano, comprender por qué damos todo por el Señor, por qué nos esforzamos, por qué nuestro agradecimiento muchas veces tiene que costarnos hasta la vida. Bueno, los apóstoles, hermano, les costó la vida agradecer la salvación. Oiga esto, ¿por qué? Porque los apóstoles no murieron para pagar su salvación. Ellos murieron por causa de Cristo, valorando su salvación. Ellos dijeron, como dijo Pablo, ¿verdad? Si Él ha muerto por nosotros, nosotros también moriremos por Él. Si Cristo murió por nosotros, estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio, porque el Evangelio es de Cristo. Entonces, hermano, esto es conocer la salvación. Pero esto es algo bíblico. Dice aquí Salmo 50:23. Dice acá este salmo, escúchenlo bien lo que dice, porque cuando habla la palabra es una profecía. Los salmos son proféticos. Cuando David cantaba, adoraba al Señor, y todo lo que decía en su canto era profecía. Estaba habló bastante. David habló bastante del Mesías en sus cánticos. Entonces dice acá, el que sacrifica alabanza me honrará. ¿Qué es sacrificar alabanza, hermano? Pues no es aplaudir, no es levantar las manos. Sacrificar alabanza es poner algo de valor de nosotros delante del Señor. Eso es sacrificar alabanza. Algo que nos cuesta, algo que no nos es fácil dejar, pero que lo dejamos, nos sacrificamos nuestra carne para ponerlo en alabanza a Dios. El que tomaba cerveza ya no toma, porque tomar cerveza es un deleite. Tomar vino es un deleite, dice la palabra. El que ya no toma vino o no toma cerveza, ¿verdad? Estás poniendo en sacrificio su carne, ¿verdad? ¿Cómo duele para los que toman dejar de tomar y decir, hoy voy a ir al templo? Hoy que es domingo, cada domingo tomo, pero hoy no voy a tomar, voy a ir al templo. ¿Sabe cómo se siente el que está dejando el alcohol? Siente, hermanos, una cosa, dicen que sienten algo terrible, porque sienten una ansiedad, un deseo de tomar
la carne lo está pidiendo, pero ponen su cuerpo en sacrificio vivo. Quiere decir que sufren ese momento con tal de abandonar su deleite y entregárselo al Señor. Eso no está pagando la salvación. Lo que está haciendo ese hombre está dándole gracias a Dios. Está diciendo: Señor, yo sacrifico esto para ti. Le cuesta al hombre dejar cosas, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, porque hay cosas que no se limitan, hay alabanzas que no se limitan a un canto, no se limitan a ir a sentarse al templo. Tienen que ver con esfuerzos, tienen que ver, hermano, con poner de nuestra fuerza, de nuestras manos, de nuestro sudor. Dice acá entonces: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, el que alinee su vida con el Señor, el que deje lo malo, se limpie del pecado y ordene su casa, ordene su vida. Si es un varón, que ordene su vida con su esposa, que ordene su vida con sus hijos. Ese varón estará ordenando su camino. La esposa, que ordene su vida con su esposo, como esposa, que ordene su vida en su casa con sus hijos, que ordene su vida, que deje la mala vida, que deje toda práctica que desagrada a Dios. Eso es ordenar el camino. ¿Qué dice ahí? Le mostraré la salvación de Dios. Entonces uno no conoce la salvación a menos de que Dios se lo muestre. Eso es conocimiento. Dios te quiere mostrar su salvación. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, que Pedro no explica eso, porque Pedro no lo tiene que explicar. Por eso hay un montón de textos que lo van a explicar. Por eso, cuando usted lee una parte de la Biblia, a veces no entendemos, porque es importante que leamos toda la Biblia, si es posible, para que podamos comprender, como lo dice Isaías cuando habla del conocimiento. Dice un poquito acá, un poquito allá y un poquito acá. Dice, textualmente lo dice. Significa que la información completa del conocimiento de Dios no está en un pasaje, está en muchos pasajes. Entonces, Pedro no se ocupa en describir qué es el conocimiento. Él solo dice: añadid a vuestra virtud conocimiento. Diríamos: pero Pedro, ¿qué es eso? ¿Qué conocimiento? ¿Qué es lo que tengo que conocer? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Como nosotros podemos ver todo el panorama de la Biblia, podemos enseñar esto. Ahora necesitamos conocer al Salvador, quien es el que propició, hermanos, nuestra salvación, que es el Cordero inmolado por nosotros. Ese es el Salvador. Pero también hay otro aspecto que se llama la salvación. Acá no dice: y le mostraré al Salvador, sino dice: le mostraré la salvación. Mostrar la salvación significa describir la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo la salvación nosotros lo entendemos? ¿Qué entendemos de la salvación? Bueno, Pablo dice acá, Filipenses 2:12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Acá encontramos como se va abriendo un poquito más el panorama y entendemos, bueno, dice que hay que conocer la salvación. Dice la palabra que el Señor nos mostrará la salvación. Quiere decir, hermano, que no entendemos nada cuando no estamos dispuestos a caminar el Calvario, a poner a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Alguien que avanza así es obediente. Alguien que avanza así está dispuesto su corazón a oír. Qué difícil es oír. Qué difícil, hermano, es hablarle a alguien que no te quiere oír. ¿Verdad? Cuando discipulamos a las personas, tiene que haber disposición de las personas. Si cuando tú le vas a evangelizar, solamente le dices: escúchame 5 minutos, y ves que no te quiere oír,
no pone atención, ya no quiere. ¿Cómo lo podremos discipular cada 8 días hablándole otra vez? Es imposible. Pero cuando nos topamos con personas que les predicamos la palabra y nos dicen, yo quiero oír más de esto, yo quiero saber más de esto, nosotros vamos a discipularnos y esta persona nos va a poder escuchar un mes, más de un mes, 2 meses oyéndolo. ¿Sabe por qué? Porque ha dispuesto su corazón, escucha una cosa y crece y luego quiere oír otro, crece y quiere oír otro y quiere más. Esto marca la disposición. Ocuparse en la salvación, hermanos, significa anhelar conocer a Dios más. ¿Sí? Ocuparnos de la salvación es conocer la salvación. Si la salvación es importante para nosotros, si esta salvación que hemos obtenido es importante para nosotros, vamos a indagar, a saber cómo se cuida esa salvación. ¿Sí? ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Bueno, primero, para ocuparnos de nuestra salvación, Dios debe mostrarnos nuestra salvación, como ya lo dijo Salmos. El que ordene su camino, el que sacrifica alabanzas, quiere decir el que está dispuesto a dar todo. Yo le voy a mostrar detalladamente qué es la salvación. Así que la salvación no es solamente decir yo creo. Eso es algo que es muy vago. Eso es algo, hermano, que no tiene ningún sentido. Por eso no es prudente pensar en únicamente decir yo soy salvo por gracia y ya, porque eso es tonto. Eso no tiene ningún sentido. La misma palabra nos hace saber que necesitamos conocer la salvación y necesitamos cuidar la salvación. Estas dos verdades nos hacen saber, hermano, que para eso se necesita conocimiento, conocer al Salvador, conocer la salvación y cómo cuidar la salvación. Ya Pablo dice acá esto claramente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está diciendo cuida tu salvación. ¿Cómo nos ocupamos en nuestra salvación? ¿Qué es ocuparnos en nuestra salvación? La salvación no se gana. No está diciendo que nos ganemos la salvación, está diciendo que la cuidemos, que la conservemos. Es como que alguien nos dé algo tan valioso y nos dice: no me pagues nada, lo único que quiero es que lo cuides, que te dure, que te sirva, cuídalo. Eso es lo que hace Dios. Dios no te pide que pagues tu salvación. Esforzarte a venir a trabajar en la obra, a hacer la voluntad de Dios. No pagas la salvación, nunca lo hagas. Por eso es importante lo que decimos acá. La salvación no se gana. La salvación es gratuita, pero se agradece y se cultiva. La salvación no se gana, no se compra, pero se agradece. Entonces decimos lo que sentimos, lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si uno murió por nosotros y ahora dice todos morimos por él. Ese es el sentido más grande que Pablo le da a esta relación con Dios. Él murió por nosotros y todos nosotros morimos. ¿Cómo morimos? En nuestra carne. Morimos en nuestra carne para dedicarnos a Él. ¿Por qué morimos nosotros a nuestra carne? Porque Él murió por nosotros. ¿Qué significa eso? Agradecimiento. Cuando alguien te da algo valioso y te dice: mira, te agradezco que me hayas dado esto porque no lo podía alcanzar, pero yo estoy agradecido, yo te quiero ayudar en esto, yo no te puedo pagar, pero sí te puedo chapear tu terreno, yo sí te puedo tal vez hacer algo que yo puedo hacer. Comprar lo que tú me diste no puedo, pero agradecerte algo, déjame agradecerte. Déjame hacer algo, ¿verdad?, por ti. Eso es bonito. Cuando somos agradecidos y no nos aprovechamos de la gente. No, pues tiene mucho para que me dé. Al contrario, ella vi que me dio, le pido otro. Y le pido otro nada más.
Y es lo que hacemos con Dios a veces. Dios nos ha dado a su Hijo, pero lo único que hacemos cuando lo conocemos es pedirle más. Me diste tu Hijo, Señor, pero ahora dame salud, ahora dame buen trabajo, dame dinero, dame esto, dame lo otro, dame aquello. Y cuando algo sucede, nos enojamos con Él. Señor, tú no me ayudas. Señor, tú quién sabe qué estás pensando, mira qué me está pasando, y tú no me ves, no me ayudas. Oye, pero somos muy exigentes, ¿verdad? Como decían que pide caridad. No solamente pide caridad, sino que exige, ¿verdad? ¿Cuánto le tienes que dar? Hay algunos que no quieren que les des centavos, un billete, hasta que ellos quieren. Y así somos un poco exigentes, que en vez de agradecer, hasta pedimos más. Y eso es lo que no es correcto. Dios espera que amemos realmente la salvación, de modo que estemos agradecidos. Entonces la salvación no se gana, pero se agradece y se cultiva por el creyente por medio de las obras para conservarlo. ¿A quién conserva eso? A nosotros. ¿Qué conserva eso? La salvación que Dios nos ha dado. Porque si no cuidamos esto, dice Apocalipsis, vendré y quitaré tu candelero de tu lugar, y no sabes a qué hora vendré sobre ti y quitaré tu candelero. Le dice a la iglesia. Es decir, Dios nos ha dado cosas valiosas y grandísimas que si no las cuidamos, el Señor un día va a quitar eso. Eso que tú dices, yo soy salvo, yo sé que Dios me... Sí, un día Dios va a quitar eso. Un día el Señor va a quitar su espíritu de tu vida y va a quitar todo y te va a cerrar la puerta y se acabó. Y eso lo dice la palabra y eso lo enseña la palabra. Entonces por eso Pablo con mucha razón dice, ¿verdad? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Si no tuviera ningún problema uno con esto, Pablo no diría eso. ¿Para qué nos ocupamos en algo que está seguro? Porque para Dios está seguro, pero para el que no está seguro es para ti. Dios está seguro que te quiere salvar, pero tú no sé si estás seguro de que quieres ser salvo. Porque para querer ser salvo tenemos que esforzarnos nosotros a apreciar la salvación que se nos ha dado. Entonces esto, hermano, es una cosa importante para nosotros los que hemos creído, y por eso me ocupo de que estudiemos esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ocupamos en nuestra salvación? Poniendo, ¿verdad? Como creyentes, por medio, hermanos, de las obras, que no se limita a una cosa, son muchas cosas. En un sentido, ¿verdad?, espiritual. ¿Qué dice acá Efesios? Cuando leemos Efesios, los que quieren usar solamente el texto de la gracia usan este texto y dicen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Allá se quedan porque es lo que les interesa. Decir que son salvos por gracia y que no les pidan nada. Ni Dios le pida más nada, porque no se paga la salvación. Ese es el argumento de muchas iglesias que creen de esta manera. ¿Pero por qué? Porque muchas veces se usa la Biblia a nuestra conveniencia. Uno agarra el texto que le conviene, pero cuando estamos estudiando aquí no agarramos el texto que nos conviene, agarramos todo. Yo enseño todo lo que dice el contexto. Entonces, ¿qué dice acá? Verso 9, porque estoy leyendo el mismo texto, no estoy metiendo otro texto, pero vea lo que dice 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Y esto no es de vosotros, es decir, no es de tus propias fuerzas, pues es un regalo de Dios. Don de Dios significa es un regalo de Dios. Ok. Dice, pero el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No se vende la salvación, no se compra la salvación, porque entonces habría alguien que tendría más privilegios que otros.
Pero gracias a Dios que la salvación es para todos los que creen. Pero vean lo que dice el verso 10. Por eso hay que leerlo completo, no solamente donde dice salvo por gracia. Porque somos, dice acá, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Ahora somos creados en Cristo Jesús. Dice, ¿para qué? Para buenas obras. Ajá, entonces lo que está haciendo este texto deja claro que tú no pagas tu salvación, pero debes agradecerla. Dice que no pagamos nuestra salvación porque es un regalo de Dios, pero fuimos hechos cristianos, nos convertimos a Cristo para andar en buenas obras. Eso está diciendo esto. Entonces, conocer la salvación es esto. El que no conoce esto no conoce la salvación. El que anda diciendo estoy salvo y no necesito hacer nada, está equivocado, porque no conoce la salvación. Lo conoce como un título nada más, pero no en un conocimiento profundo. Entonces, conocer la salvación, dice el Salmo, el que sacrifique alabanza, que es, ya lo dijimos, ¿verdad? Sacrificar alabanza no es pagar la salvación, sino es entregarnos aunque nos duela algo. El que ordenare su camino, le mostraré mi salvación. ¿Cómo Dios nos muestra la salvación? Cuando tú sacrificas alabanza, cuando tú ordenas tu camino. Duele hacer eso, es entregar todo, es dejar cosas y es hacer otras cosas, es dejar cosas malas y hacer cosas buenas. Amén. No solamente hay que dejar de pecar, hay que trabajar también en la obra de Dios. Esas cosas son así. Entonces, por eso dice acá, ya nos creó Dios. ¿Cómo nos creó nuevamente? Nos creó otra vez el Señor en Cristo Jesús. Nacimos de nuevo. Primero, Dios nos ha creado como criaturas, como Adán y a Eva los creó del polvo de la tierra. Pero ahora Dios nos ha creado nuevamente para buenas obras. Nos levantó con un pensamiento diferente. Ahora las obras que hacíamos antes nos justificábamos, ¿verdad? Como mucha gente lo dice yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. O sea, nos quiere decir, yo tengo buenas obras y con eso soy salvo, no necesito que me prediques la palabra ni que me convierta a ser un cristiano, porque yo soy buena persona, yo hago bien, hago obras, regalo comida, regalo dinero, regalo ropas, y yo creo que estoy haciendo lo suficiente para ser salvo. No. Esas obras para esas personas creen que los está salvando. Sin embargo, la obra que uno hace como persona, como criatura, no puede comprar la salvación. Pero ahora somos hechos, creados según Jesús para buenas obras. De manera que las obras ahora que hacemos, tú y yo ya no creemos que es para pagar la salvación. Ahora creemos que nuestras obras son hechas porque somos hechos de esa naturaleza. ¿Sabe? Cuando el Señor vino a tu vida y te creó de nueva cuenta, volviste a nacer, te hizo una persona bondadosa, te hizo una persona dadivosa, te hizo una persona trabajadora. Estaba aconsejando a unos muchachos antenoche, creo, y le estaba diciendo, ¿saben? Los cristianos, le digo a esos muchachitos que estaban con nosotros cenando, ¿saben? Los cristianos somos trabajadores. En los cristianos hasta los niños y los muchachitos de 12 años trabajan. Tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a lavar sus ropas. Eso habla bien de un cristiano. En el mundo, los muchachitos solo son para estudiar y dormir, porque no conocen a Dios. Pero aquí todos tenemos que aprender eso. ¿Saben por qué? Porque en algún momento, cuando algo llegara a pasar, nosotros como cristianos somos los primeros que debemos
ayudar a la comunidad. Si llegara a pasar una catástrofe grande en Jalachón y los cristianos llegáramos a tener la capacidad de poder levantarnos y hacer algo, todos tenemos que ayudar. Hasta los niños, hasta las damas, los varones, te digo, hasta nosotros los varones tenemos que aprender a lavar ropa, a barrer, porque ahora no somos machistas, ahora somos cristianos que amamos a nuestras esposas y no decimos, yo soy varón, no lavo, no agarro una escoba. Eso no es el cristiano. El cristiano verdadero ha dejado todas esas costumbres mundanas. Ahora tenemos amor. Y lo primero en donde lo tenemos que demostrar es en nuestra casa. Entonces yo decía a los niños, ustedes tienen, si quieren ser cristianos, tienen que aprender que el cristiano no se duerme. El cristiano no es para que se duerman. Tiene que estar activo, tiene que aprender algo, tiene que honrar a sus padres, tiene que trabajar y darle a sus padres lo que ganan para ayudarlos. Eso habla bien de un cristiano y habla bien de los hijos de un cristiano. No que los jóvenes a los 12, a los 15, a las 10 de la mañana están durmiendo, mientras papá y mamá han despertado a las 5 para lavar, para hacer todo, para que cuando se levante parezca un príncipe, ¿verdad? No. Ahora somos hechuras de Dios para buenas obras. Tiene que haber ejemplo, tiene que haber algo diferente en las familias cristianas. Si las familias cristianas se parecen a las mundanas, entonces ¿qué diferencia hubo de que se conviertan a Cristo? Por eso es necesario tener este conocimiento. Este conocimiento nos hace pensar, hermano, que en la casa de Dios todos también ayudamos. Todos. Aquí no hay niños consentidos. Aquí todos ayudamos, a menos que tengamos una discapacidad. Es más, hasta los cargamos si quieren ustedes. Pero si están sanos, hermano, todos ayudamos aquí. Todos cocinamos, todos repartimos, todos ponemos silla, todos barremos, todos lavamos los baños. Esos son los cristianos. Somos hechos para buenas obras. No hay cristiano que vea que una dama o algunos se están esforzando a barrer y los guste. No, agarra, hermana, présteme, yo quiero ayudar. Así es el cristiano. Porque está creado para buenas obras, creado para ser atento, servicial. A menos que, como ya dije, tenga una enfermedad que no se lo permita. Si es así, no se preocupe, porque Dios le pasa todas las justificaciones que tiene. Pero esto es lo que aprendemos de la salvación. La salvación se agradece. La salvación se agradece a Dios manifestando amor, manifestando atención, manifestando ayuda a todos. Entonces acá le mostraré mi salvación. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Ordenando nuestro camino. Estamos queriendo sacrificar alabanza al Señor. Está bien hoy. ¿Qué hace el Señor? Nos enseña su salvación. Esto es lo que está haciendo Dios aquí. Enseñando su salvación. Cómo cuidar la salvación. Cómo agradecer la salvación. Cómo conservar la salvación. Hermano, el que no nos aprende a hacer así va a perecer. Como ya lo dice Pedro. El que no tiene estas cosas es ciego. No entiende nada. Se ha olvidado de que costó su salvación, de que Cristo lo pagó con su sangre y ahora solo echa la flojera. Eso es lo que Dios no permite, no quiere que sea así. Por eso los cristianos cuidamos nuestra salvación, pero eso no lo entendemos cuando no estudiamos la Biblia. Cuando alguien nos dice, tú estás salvo, tú no te preocupes. Ah, gloria a Dios, ya somos salvos, a dormir. Que Dios ya hizo todo. No. Él espera que nosotros correspondamos, ¿verdad? A la salvación. ¿Qué dice aquí? Hay un texto, ¿verdad? Que dice acá, que leímos aquí en Pedro, en la segunda carta de Pedro, dice en el verso 9, en el verso 10, dice acá, en el mismo texto que estamos, en la cual estamos leyendo, de Pedro, capítulo 2 de Pedro 1, dice en el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme que vuestra vocación y elección.
hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, haz firme tu llamado. Dios te salvó, te llamó, afírmalo tú, confírmalo tú. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Eso dice allá. Vocación. ¿Qué es una vocación? Un maestro, un doctor, alguien que tiene una vocación, alguien que tiene un tipo de trabajo que le gusta hacer, que es su vocación, le han dado un título y todo, ¿verdad? ¿Y qué hace esa persona? Está empeñado a cuidar su ética como doctor o como maestro. Cuida su vocación. Nosotros hemos sido llamados como creyentes para buenas obras, y cuidar nuestra vocación significa atender lo que debe hacer un cristiano. Entonces, hacer lo que hace un cristiano es estar atento siempre en todo, siempre haciendo la voluntad del Señor. En este caso, ¿verdad? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios no llamó a vagos. Amén. Dice para que anduviésemos en ellas. Es decir, en una familia donde hay orden, donde hay, hermanos, amén, disciplina. Cuando nacen los niños y vienen a la familia, no vienen para ser vagos. No vienen para que no tenemos hijos, para que luego anden en la calle nada más dando vueltas, drogándose, tomando. No, tenemos a tener hijos en la casa para que se ocupen en honrar a los padres y hacer lo que el Padre quiere. Es lo mismo. Dios nos ha llamado aquí, ¿verdad? Y preparó este tipo de vida. Cuando dice acá para que anduviésemos, lo que Dios preparó, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios planeó que la vida cristiana sea así. No es que el pastor lo dice hoy, no es que las asambleas de Dios inventa esto, no. Es que Dios inventó el cristianismo desde antes de la fundación del mundo de esta manera, para que nos ocupemos y no seamos ociosos. Cuando no nos ocupamos en las cosas de Dios, hermano, tenemos ociosidades, tiempo para pecar, tiempo para ver cosas que son indebidas. Eso es lo que a Dios le preocupa, porque el hombre, cuando tiene tiempo, es ocioso. Todo empieza a meterse en cosas. Entonces, aún el trabajo, dice la Biblia que Dios le dio al hombre el trabajo para que se ocupe, para que no ande de ocioso. Lo dice, ¿verdad?, Eclesiastés. Entonces, hermano, nos damos cuenta que las obras en la vida del creyente están hechas para su cuidado, para que, como decimos de un muchacho de casa, hay que ponerlo a deservar, hay que ponerlo a trabajar con el papá, para que no ande ahí de vago, sino que apoye en casa. Es lo mismo que pasa con un cristiano. Si no se ocupa en las buenas obras de casa, va a andar como un vago. Quiere decir que va a andar de ocioso, probando droga, probando alcohol, probando pecado, probando cosas, pero no se ocupa de Dios. Entonces, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor tiene que ver con esto. Esto es conocer la salvación. ¿Conoces bien la salvación? Sí, sé que hay un peligro que pueda perderlo esto. Perderlo, ¿por qué? No porque Dios nos quita la salvación, sino porque nosotros la despreciamos, que es otra cosa. Eso es diferente. Alguien dijo, Dios puede quitarle la salvación a alguien. Dios no quita la salvación a nadie. El hombre es lo que lo desprecia. Si el hombre desprecia la salvación y no aprecia el valor que tiene, entonces Dios le cerrará la puerta. Si no, no habría tantos textos en la Biblia que dicen para que sea abierta las puertas. O que dice la palabra, te quitaré tu candelero, te quitaré mi espíritu. Si Dios quita el espíritu de nosotros, ¿qué queda? ¿Alguien puede ser cristiano después que Dios quite su espíritu? La palabra dice, no contristeis al Espíritu Santo, porque el Señor puede quitar su espíritu. Si Dios quita el espíritu de nosotros, no queda nada. No hay un cristiano sin espíritu, no existe. Ese cristiano se murió, se va a ir al infierno porque ya Dios no lo guía y Dios ya no está con él. Ese es el problema. Por eso es importante conocer la salvación. Pero ¿cuántas palabras Dios tiene que usar para que nosotros entendamos eso? Dice acá Tito 2:14, y ya lo he dado en otras ocasiones. Dice acá,
¿quién se dio? Cristo, ¿verdad? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Esto es una cosa que te está diciendo, mira, yo hice esto por ti. Dice, para redimirnos de toda iniquidad, nos salvó de todos nuestros pecados y nos purificó, dice acá, para purificar para Él. Cuando dice para sí, está diciendo para purificar para Él un pueblo propio que le pertenece a Él. Un pueblo que le pertenece a Él. Celoso, un pueblo celoso de buenas obras. El pueblo celoso de buenas obras es lo que decimos, ¿verdad? Ya quieres quitarle la escoba al que está barriendo porque eres celoso, ¿verdad? Cuando ves que otros están haciendo algo y tú no haces nada, te sientes mal. Quieres hacerlo. Eso es sentir celo. Quieres hacerlo. Cuando ves que otros van a predicar, tú quieres ir a predicar también. Porque hay celo de querer hacer aquello que se hace. Y dice acá, es un pueblo que está así, nervioso por querer hacer algo. No se puede quedar quieto. Los cristianos somos activos, por eso decimos, el cristiano es activo siempre, que todo quiere hacer, aunque no lo pueda hacer todo, quiere hacerlo. Y entonces eso demuestra, hermano, que apreciamos la salvación. ¿Qué está mirando Dios allá? Que aprecias la salvación. ¿Qué estás haciendo? Cultivando tu salvación, dando frutos. De allí que Dios da talentos y que tú las tienes que reproducir y entregarle más cuando Él vuelva. Si Él nos ha dado esto, debemos entregar frutos cuando Él venga a buscarnos, ¿verdad? Entonces Tito, ¿qué está diciendo acá? Él nos salvó, Él nos dio su salvación para que seamos celosos de buenas obras. Tito 3:8 dice también, palabra fiel es esta. Ya desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 de Tito está hablando de puras obras. Y dice acá, palabra fiel es esta. O sea, lo que ya dijo en el capítulo 2, en el capítulo 3 confirma, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. Por eso yo insisto aquí en decir esto, hermano. No me avergüenzo, no me da miedo. Es importante lo que estamos diciendo. Y eso le dice Pablo a Timoteo. En eso quiero que insistas. Si ves que la iglesia no lo hace, vuélvelo a decir. Si ves que la iglesia no oye, vuélvelo a decir. Si ves que la iglesia se molesta por oír eso, dilo otra vez. En esto quiero que insistas. Dice aquí, con firmeza. Que nadie te diga, no hables esto, no digas así, no prediques eso. Nada. Dice acá, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es muy evidente dónde se encuentra el asunto, ¿verdad?, de cuidar nuestra salvación. Amén. Dice acá, conocer la salvación es saber qué espera Dios de nosotros cuando le recibimos, y ocuparse de ella es conocimiento y madurez espiritual. El que entiende la vida cristiana así, hermano, es que está creciendo. El que piensa que la vida cristiana es solamente decir creo y se acabó, no tiene sentido, no tiene conocimiento. Eso todo el mundo lo cree. Los católicos así creen. Si les preguntas, ¿crees en Dios? Claro, yo creo en Dios, pero nunca oyes ni siquiera que diga un gloria a Dios o que le agradezca a Dios algo. Lo único que hacen es insultar, maldecir, tener queridas y andar, ¿verdad?, haciendo lo malo, robando, haciendo daño a mucha gente. Pero si les preguntas si creen en Dios, te dicen, claro que creo. Y si pregunta a todo el mundo, todos creen en Dios. Y si dicen si eres salvo, claro que soy salvo. Y si dices te vas a ir al cielo o al infierno cuando te metas, claro que al cielo. Dios no manda al infierno a nadie. Como no conocen la salvación ni saben que hay infierno, piensa que la vida es fácil, que la vida es como sea y que solamente creen en Dios. Eso no es así como creemos acá en esta iglesia. Nosotros creemos en eso. Y algunas veces nos han juzgado como que aquí exigimos
obras como si fuera ley. No. Por eso estamos enseñando esto, y públicamente, porque lo estamos grabando, para que algunos que dudan o que piensan otra cosa, que estamos pagando nuestra salvación, como algunos lo han dicho. No, aquí no pagamos nuestra salvación, aquí creemos en lo que está diciendo esta palabra. Y por eso el Señor dijo esto, ¿verdad? El que sacrifica alabanza, al que le cuesta servir al Señor, me honrará. Y al que ordenare su camino, como hijos tenemos que estar ordenados, tenemos que estar ocupados, como los niños que queremos que en casa sean ordenados, ¿verdad? Decimos a nuestros hijos: ordena tu cama, ordena tu hamaca, tu cuarto, límpialo, por lo menos haz algo, ¿verdad? A eso se refiere. Dios quiere que ordenemos nuestros caminos. Dice: le mostraré la salvación de Dios. Quiere decir que no es para cualquiera que quiera conocerlo, es el que realmente aprecie la salvación. Por eso el mismo Señor dice: no le tires la perla a los puercos, no les trates de enseñar la palabra a quien no lo quiere oír, porque solo lo va a malinterpretar y pisotear y criticar, y no lo va a hacer. Pero si alguien está dispuesto a obedecer a Dios, dile, muéstrale, enséñale lo que debe de hacer, porque de esta manera dice: yo le mostraré mi salvación. Esta es mi salvación. ¿Cómo? El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Por eso el Señor dijo, el Señor Jesús cuando oraba decía: Señor Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y se lo diste a los niños, Padre, porque así te agradó. Dios puso allá un candado. No es aquel que quiera, sino aquel que deje ser enseñado. No es aquel que dice: yo conozco a Dios. Es aquel que se humilla y es humilde a querer saber lo que Dios dice. Y por eso el Señor se lo dio a los niños. Los niños son aquellos que se sientan a escuchar y que dicen: yo quiero saber. Que no se lastiman con la palabra, sino dicen: qué buena palabra, estamos aprendiendo, estamos oyendo cosas nuevas. Porque eso no lo sabíamos. Porque nosotros pensábamos que todo el mundo cuando se muere se va al cielo, pero ahora ya sabemos que existe una vida cristiana que tiene que cultivarse, que se tiene que vivir, que se tiene que palpar, donde se tiene que sacrificar, donde se tiene que honrar, donde se tiene que ordenar las acciones. Dios quiere hacer eso con nosotros, hermanos. Dios quiere una iglesia que aprenda bien qué es el Salvador y qué es la salvación. El que conoce esto, entonces le ha añadido a su fe a virtud, y a esa virtud conocimiento. Y todavía hay otro punto que vamos a ver, pero no lo vamos a ver hoy. Pero esto, hermano, es un punto muy importante. Esto es conocer la salvación de Dios. Esto es conocer al Salvador con su salvación. Él viene con todo poder, dice Isaías, y en su brazo traerá la salvación. Pero esa salvación hoy se conoce por el Evangelio. Esto no se explica en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan dejan claro qué es vivir salvos y qué es conocer al Señor de verdad. Eso es conocimiento, conocer a Dios, que tú sepas lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Eso es conocer a Dios, no el Dios que el mundo habla que ni conoce, sino el Dios que se explica, el Dios que se da a conocer. Por eso Él dice acá: le mostraré la salvación. Si Dios no quiere mostrártelo, no te lo mostrará, pero Él quiere mostrárselo a aquellos que sacrifican alabanza y ordenan sus caminos. Así que el Señor haga esta obra en nuestras vidas. Póngase de pie en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, porque en esto quiere Dios que insistamos hasta que aprendamos, hasta que entendamos que no es un capricho del pastor, sino es la palabra misma de Dios. Ojalá hoy lo hayas entendido. Ponte de pie en esta noche y sacrifica alabanza al Señor en esta hora. Aleluya, amén. Pon tu vida a los pies de Cristo. Dile: Señor, en esta noche
Padre, yo quiero entregarte todo. Yo quiero ser realmente salvo. Yo quiero conocer a mi Salvador. Yo quiero conocer la salvación. Díselo al Señor en esta hora. Ponte de pie, vente al altar si quieres, pero aquí está el Señor queriendo dejarte claro su amor. Esto es amor, mi hermano. Esto es bondad. Esto es caricias del Señor. Él está hablando aquí para que tú creas, para que tú pongas en práctica su voluntad.